Muy bien, vamos a continuar entonces con las técnicas de análisis de circuito, que son el análisis de circuito por el método de las mallas y el análisis de circuito por el método de los potenciales de nodo, ¿no? Como les mencioné en la clase anterior, vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff para analizar circuitos de forma separada. Es decir, el análisis de las mallas, o también se le llama análisis de las corrientes de malla, nos vamos a basar en la ley de Kirchhoff de los voltajes. Y para el análisis de nodo, nos vamos a basar en la ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿cierto? En el video pasado les expliqué un método muy general, ¿no? Para hacer un resumen, para ir conectando todos los videos, ¿no? Esa es la idea, que vayan viendo uno a uno sin saltarse ninguno de los videos, porque es toda una conexión desde el primer video hasta lo que voy a hacer hasta el final de este curso, ¿no? Entonces, la idea es que en del video anterior, ¿no? Que conocieran las leyes de Kirchhoff y un método bastante general donde se utiliza una mezcla de las dos, ¿no? Que como les mencioné, es un método que se usa mucho en enseñanza media y en cursos iniciales de redes eléctricas, ¿no? Quizás no a todos les sirva, va a depender de el programa de estudio de su asignatura, ¿no es cierto? Pero por si les interesa, ahí tienen ese método que es un método bastante general, pero que a la larga viene siendo la aplicación, cuando se hace por las técnicas de análisis, es aplicar las mismas ecuaciones tanto de malla como de nodo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se hace por separado ahora. Es decir, si voy a utilizar análisis de malla, me baso solamente en la ley de los voltajes de Kirchhoff. Y si voy a utilizar análisis de nodo, me baso en la ley de las corrientes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Entonces, para resolver un circuito, ya sea por mallas o por nodos, lo que tenemos que tener en cuenta, como les mencioné y en el ejercicio que les hice, es que vamos a plantear un conjunto de ecuaciones. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y me permito hacer esta introducción, como les digo, antes de iniciar cualquier ejemplo, porque me interesa que tengan bien claros los conceptos teóricos, porque como les he venido repitiendo, si el marco teórico está bien anclado en nuestra mente, los ejercicios van a salir de forma más rápida, más fácil, entendiendo la teoría. No se trata de llegar y resolver ejercicios, sino se trata de entender la teoría para luego aplicarlo a la resolución de ejercicios, en este caso circuito eléctrico, ¿no? Entonces, la ley de las mallas, y la ley de los nodos, lo que vamos a plantear es un conjunto de ecuaciones. Y ese conjunto de ecuaciones va a contener un número de incógnitas y va a depender de la cantidad de mallas o de nodos que tengamos en el circuito. Por lo tanto, como también les mencioné en el video anterior, tienen que estar bien claros en lo que es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Las ecuaciones que se plantean en estos ejercicios, también se los mencioné, son sistemas de ecuaciones cuadrados, es decir, la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el número de ecuaciones y el número de incógnitas? Bueno, como les dije, va a depender del número de mallas y del número de nodos. Si tengo un circuito con 3 mallas, voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y mis incógnitas van a ser las corrientes de malla que nosotros vamos a asignar, a menos que ya el ejercicio me la asigne en todo caso. Y de igual manera, cuando utilizamos el análisis de nodo, vamos a plantear un conjunto de ecuaciones, ¿no es cierto?, que va a depender de la cantidad de nodos que tengamos, más uno de referencia, ¿no es cierto? Vamos a tener una cantidad de nodos con uno de referencia, donde vamos a tener un conjunto de ecuaciones cuyas incógnitas van a ser potenciales de nodo o voltaje de nodo que vamos a medir con respecto a un punto de referencia. Entonces, en resumen, para el análisis de malla, yo voy a plantear, por la ley de los voltajes, perdón, de Kirchhoff, voy a plantear ecuaciones de malla, y luego voy a reemplazar esos voltajes por las corrientes de malla en función de las corrientes de malla, es decir, por la ley de Ohm R por I, vamos a plantear esas ecuaciones de malla para que nos queden en función de las corrientes de malla, y mi sistema de ecuaciones va a quedar expresado en función de las corrientes de malla. De igual manera, el análisis de nodo, ¿no es cierto?, vamos a plantear la ley de los nodos, es decir, la corriente que está entrando y saliendo en cada uno de los nodos, para luego reemplazar esas corrientes en función de los potenciales de nodo por la ley de Ohm, donde mis incógnitas van a ser los potenciales de nodo. ¿Ya? Si alguna de esta información que les he suministrado hasta ahora les puede servir, bueno, pueden detener el video y hacer sus anotaciones. Entonces, claro, la idea es aquí ahora
ahora sí que podamos resolver el circuito de la forma más expedita posible, porque no es lo mismo resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no es cierto? Uno de 3 por 3 es más largo, ¿ya? Uno de 2 por 2 es un poco más fácil. Entonces la idea es que ustedes sepan identificar aquel método que me reduce el número de ecuaciones. Esa es la clave para resolver circuitos utilizando las técnicas del análisis de malla o análisis de nodos, ¿no? Si un circuito contiene 3 mallas, pero contiene 2 nodos, es mejor resolverlo por nodos, porque no es lo mismo resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas, como les dije, que 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, es aquí donde está el objetivo de aprender las técnicas de análisis. No es plantear ecuaciones por plantear y resolver un sistema que quizás me puede demorar una eternidad, ¿no es cierto? Y pensando, como siempre les digo, en una evaluación, porque en una evaluación queremos disminuir el tiempo. Por lo tanto, el objetivo es saber qué método utilizar, qué técnica utilizar que me disminuya el número de ecuaciones. Ahora, claro, eso va a depender también de cómo les planteen los ejercicios sus docentes, ¿no? Si un ejercicio contiene 3 mallas y el docente dice resuélvalo por mallas, ya, y no hay de otra, hay que resolverlo por mallas. Pero si existen docentes que dan esa libertad, ¿no? Que te plantean un circuito y te dan la libertad de resolverlo ya sea por mallas o por nodos. Entonces es importante conocer bien los dos métodos de solución de circuito, las dos técnicas, tanto la de mallas como la de nodos, conocerlas bien, saberlas aplicar bien, para cuando yo esté enfrente de un ejercicio, de un circuito, ¿no es cierto?, buscar el método que me disminuya el número de ecuaciones. Esa es la idea. Y espero que eso así lo entiendan y así lo aprendan para que les pueda ir mejor en sus cursos de circuito. Muy bien, vamos a empezar entonces con el análisis de malla. Vamos a plantear un simple circuito, ¿ya? Vamos a empezar, déjenme borrar por acá, ¿ya? Voy a permitirme borrar por acá, hecha esta introducción, y vamos a plantear directamente, vamos a plantear este circuito que está acá. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, determinar, calcular, ¿cierto?, determinar, ya me faltó aquí, determinar el voltaje, ¿no es cierto?, el voltaje V0 en el siguiente circuito, ¿no? Entonces vamos a determinar el voltaje V0 en el circuito que voy a plantear a continuación. Vamos a empezar con la técnica de análisis de las mallas. Recuerden que esto es una clase como si yo estuviese haciendo una clase en directo para todos, que ustedes la van a poder ver deteniendo, haciendo sus anotaciones, ¿no es cierto? Es como si estuviésemos en una clase con una pizarra, solo que estamos a través de un computador, y espero les sirva para complementar con sus clases de sus cursos de circuitos o redes eléctricas, ¿no? Entonces, aquí tengo una fuente de 10 voltios, ¿no es cierto? Vamos a empezar con fuentes independientes, y después podemos plantear algunos ejercicios con fuentes dependientes para que vean cómo se abordan, ¿no? Aquí tengo esta resistencia, aquí tengo esta otra resistencia, y aquí se cierra el circuito. Aquí tengo otra resistencia, ¿no es cierto? Aquí tengo esta otra resistencia, y aquí tengo una fuente de corriente, ¿no? Esta fuente de corriente que está acá. ¿Ya? Entonces, esta fuente vale 2 amperes, esta vale 10 voltios, como dije, esta vale 1 ohmio, ¿cierto? Esta vale 2 ohmios, esta vale 5 ohmios, ¿no es cierto? Y esta vale 10 ohmios. Entonces, el voltaje V0 que vamos a determinar va a ser el que está en esta resistencia que está acá, ¿cierto? Este voltaje V0 que está acá. Entonces vamos a empezar por el método de las mallas. Ya tenemos en el video anterior el marco teórico de las leyes de Kirchhoff. Recordemos que el método de las mallas, como les dije, se basa en la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las mallas del circuito, y en función de las mallas del circuito vamos a tener una cantidad de ecuaciones con tantas incógnitas. ¿Ya? Entonces yo tengo una ventanita, recuerden que una malla es un camino cerrado. Incluso tienen que también saber que internamente no tiene que haber otra malla, ¿no? Una malla es un camino cerrado
por donde hay una corriente, y si hay una corriente hay voltajes de malla, ¿no? Y por la ley de los voltajes de Kirchhoff debemos saber que la sumatoria algebraica de todos los voltajes de una malla tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces tengo esta malla y tengo esta malla, ¿no? Entonces aparentemente ahí se ven 3 mallas, lo que me tentaría pensar que son 3 ecuaciones de malla con 3 incógnitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignar las corrientes de malla. Si no me las asignan, si el ejercicio no viene con el sentido asignado, bueno, lo asignamos nosotros. Hay a veces donde el ejercicio ya viene con el sentido de la corriente, bueno, trabajan con ese sentido. Entonces, yo voy a asignar esta así, y le voy a llamar I1. Voy a asignar esta así, y le voy a llamar I2. Y fíjense que en esta malla, pareciera que fuese otra malla con una corriente, pero fíjense que tengo ya una corriente que viene acá, que vale 2 amperes, ¿ya? Por lo tanto, la corriente de esta malla, que viene en este sentido, la podemos llamar I3, si ustedes quieren esta, I3 ya tiene el valor listo, que son 2 amperes. Entonces, claro, si ya tengo esta corriente que vale 2 amperes, por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones con cuántas incógnitas me quedarían? Me quedarían 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Es decir, las incógnitas a resolver van a ser I1 e I2. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que analizar en el circuito, ¿no? Esos son los detallitos que se tienen que tener en cuenta para analizar un circuito y, por supuesto, resolverlo de la forma correcta, ¿ya? Ahora bien, por otro lado, el voltaje en esta resistencia, ¿cuál va a ser? Bueno, el voltaje por esa resistencia, V0, va a ser igual a 10, que es la resistencia, por la corriente que pasa por esa resistencia. Y si ustedes se fijan, esta resistencia está compartida con esta malla y con la corriente de esta malla. Es decir, por esta resistencia pasa algo de I2 y pasa algo de esta I3 que vale 2 amperes. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, ahí donde ya viene el plantear las ecuaciones de malla, y lo vamos a plantear aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff, como lo hicimos en el video explicativo anterior, ¿no? Entonces, supongamos, aquí tenemos un voltaje, qué sé yo, un voltaje V1, aquí tenemos un voltaje V2, aquí tenemos un voltaje V3, y este es el voltaje V0. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de malla. Yo voy a empezar por acá abajito, me voy a permitir empezar por acá abajito, ¿no es cierto? De cada una de esas 2 mallas. Ya sabemos que la ecuación, la corriente de esta malla ya está lista, ¿no? No hace falta plantear una ecuación acá, porque ya la corriente la tengo lista, que vale 2 amperes. Entonces, vamos a escribir acá, malla, ¿no es cierto? Malla I1. Entonces me vengo de la siguiente manera. Se aplica el mismo método, si ustedes quieren aplicar las reglas del video anterior, va a ser lo mismo. Pero también cuando yo resuelvo esas ecuaciones, es como si lo hiciera de la siguiente manera. Si entro por el positivo, es positivo. Si entro por el negativo, es negativo. Es lo mismo que el método que les expliqué anteriormente. Lo que pasa es que en el método anterior es una regla de forma general, pero que si hacemos una regla en esas ecuaciones, vamos a llegar a que si entramos por el positivo, el voltaje es positivo, y si entramos por el negativo, el voltaje es negativo. Es decir, más V1, ¿no es cierto?, más V2, menos 10, ¿no es cierto?, menos 10 igual a 0. Este voltaje más este, menos este, igual a 0. Si lo hacemos por el método anterior, que son las reglitas, es lo mismo. Miren, voy en el sentido de la corriente menos. Voy en el sentido de la corriente menos V2. Aquí sería menos V1, menos V2. Voy de negativo a positivo, sería más 10. Entonces me quedaría menos, menos, más. Si multiplico por menos 1, es esta misma ecuación. ¿Se fijan? Es decir, que el método que les expliqué en el video anterior es algo bastante general, que de forma práctica, si lo queremos plantear siendo más pragmáticos, si entro por el positivo, el voltaje es positivo. Si entro por el negativo, el voltaje es negativo. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos con la malla número 2, o la malla I2, como ustedes quieran. Entonces me voy a venir así. Más V3, más V3, más V sub 0, ¿no es cierto?, menos V2 igual a 0. Y ahí tengo mis ecuaciones de malla. Ahora, voy a
a reemplazar estos voltajes en función de las corrientes de malla, obviamente por la ley de Ohm, R por I. Entonces, aquí es donde empieza la resolución del ejercicio, ¿no? Si las corrientes de malla están bien planteadas, ya lo que viene después es resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, ya lo que nos toca después es la parte matemática, ¿ya? Que es ahí donde les he hecho hincapié, que tienen que estar claros cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, entonces V1 es el voltaje en esta resistencia, que es R por la corriente que pasa por acá, que es la I1, es decir, 1 por I1, eso es I1, más V2 es el voltaje en la resistencia de 5, pero fíjense que por la resistencia de 5 pasa I1 y a la vez pasa I2, es decir, esta resistencia es común tanto a esta malla como a esta malla, por lo tanto, en esta resistencia va a haber una porción de esta corriente y una porción de esta corriente. ¿Cómo lo sabemos? De la siguiente manera, más V2, que es R por I, 5 por la que entra por el positivo menos la que entra por el negativo, es decir, la que va en sentido contrario, es decir, I1 que entra por el positivo, ¿no es cierto? I1, y la que entra por el negativo es I2 menos I2, ¿ya? La que entra por el positivo menos la que entra por el negativo. Si las dos van en el mismo sentido, es decir, si uno va así y si la I2 va así, pues se suman, I1 más I2. ¿Ya? Eso va a depender del sentido de la corriente que vaya por esta resistencia en este caso, ¿no? Esta por el positivo y esta por el negativo será esta menos esta. Y eso va a ser igual, bueno, este menos 10, como es constante, los términos constantes, como les mencioné, se acostumbran a colocar en este lado de la ecuación. Y ahí tengo la ecuación de la primera malla. Vamos con la segunda malla. V3. V3 es el voltaje en esta resistencia, en la de 2 ohmios. R por I, 2 por la corriente que pasa por acá, que es la I2. Es decir, 2 y 2. Más V0. Y V0 es R, que es 10, por la corriente que pasa por acá. Aplicamos el mismo principio que hicimos acá. Esta resistencia es común tanto a esta malla como a esta malla, por lo tanto, la que entra por el positivo, que es la I2, y fíjense que en este caso, esta corriente de 2 amperes, que la llamé I3, también entra por el positivo, entonces sería I2 más 2. ¿Se fijan? Si esto hubiese estado para acá, hubiese sido I2 menos 2. Pero como I2 viene así, y esta fuente de corriente, que tiene valor 2 amperes, viene en el mismo sentido, entonces I2 más 2. Menos V2. Menos V2, que este ya lo tenemos, que es 5, eso no cambia, ¿no? Tengo que seguir con el mismo esquema que seguía acá, ¿no es cierto? En la misma dirección de la corriente. Menos 5 por I1 menos I2, eso tiene que ser igual a 0. Y ahí están mis ecuaciones de malla. Ahí las tienen bien planteaditas, explicaditas. Lo hice con peritas y manzanas, quizás me demoro un poquito en el video, pero la idea es que ustedes aprendan a plantear las ecuaciones de malla sin necesidad de estar lanzando, yendo a trabajar, sin saber lo que estoy haciendo. Eso me refiero, la idea es aprender. ¿Ya? Una vez que están las ecuaciones de malla en función de las corrientes de malla, ¿no es cierto? En función de I1 e I2, bueno, ya empezamos a arreglar el sistema, agrupar las I1 con las I1, las I2 con las I2, y resolvemos el sistema. Fíjense que aquí tengo un 5 y 1, con este I1 me queda 6 y 1, y aquí me queda menos 5 y 2 igual a 10. Aquí tengo este y 2, tengo 10 y 2, y tengo 5 y 2, y un solo y 1. Aquí me queda menos 5 y 1. Aquí tengo entonces, fíjense que aquí tengo 2 y 2 por 10 y 2, son 12 y 2, ¿no es cierto? 12 y 2. Tengo 2 y 2 por ahí, menos 5 por menos y 2, son 5 y 2. Con los 12 que ya traía, son 17 y 2, si no me equivoco. Ojo, como estas clases yo las hago en vivo, yo me pongo a hacer mi clase para ustedes. Si ustedes ven algún detallito, que se me faltó un signo, algún número que coloqué que no era, me lo hacen saber en los comentarios,
precisamente eso me hace ver a mí que ustedes están pendientes de lo que están viendo y que están aprendiendo, ¿no? Si ustedes ven que yo cometo algún errorcito, me lo hacen ver en la cajita de comentarios, ¿no? Entonces tengo 2 y 2 más 10 y 2 son 12, más 5 que traigo por acá son 17. Y por supuesto me tengo este 10 por 2 son 20, positivo, y acá pasa negativo. Y ahí tengo mis dos ecuaciones de malla. ¿Se fijan? Ahí tengo mis dos ecuaciones de malla. Vamos a revisar de nuevo antes de seguir. 2 y 2 más 10 y 2 son 12, menos 5 menos y 2 son 5 y 2 más 12 son 17, menos 5 y 1, este 10 por 2 son 20, aquí lo que hago, ustedes saben, ¿no? La distributiva. Esto es lo que estoy haciendo acá, en todo caso se los voy a dejar así para que no se me confundan, ¿no? Este 10 por 2 son 20, positivo, pasa para acá negativo. Perfecto, muy bien. Entonces, hasta este momento ya tenemos planteado el método. Ya el método lo tenemos planteado. Ahora viene la resolución del sistema. Entonces ya aquí, bueno, aquí ustedes se van por el método que mejor, que les sea más cómodo, ¿no? Una eliminación o reemplazo, sustitución, como ustedes quieran, ¿no? La de arriba, si ustedes se fijan, la de arriba la puedo multiplicar por 5 y la de abajo la puedo multiplicar por 6 para eliminar el I1 y calcular el I2. Y con el I2 reemplazo en cualquiera de las ecuaciones y me queda el I1. Entonces 5 por 6 son 31, 5 por 5 son menos 25 y 2, 10 por 5 son 50, menos 5 por 6 son menos 31, más 17 por 6, bueno, aquí podemos usar la calculadora, ¿no es cierto?, más 17 por 6 son 102, ¿no es cierto? 102 y 2 igual a menos 20, ¿no es cierto? Menos 20 por 6, eso deberían ser menos 120, ¿no? Menos 120. Y ahí está. Entonces ahora combinamos, ¿ya? Combinamos nuestras ecuaciones, las voy a encerrar en una llavecita acá y voy a seguir por acá, ¿no? Déjenme hacer un espacio acá, perfecto, ahora combino, entonces me queda este con este se van, menos 25, ¿no es cierto? Menos 25 más 102, eso es igual a 77 y 2, 77 y 2 igual a 50 menos 120, eso es menos 70, ¿no? Eso es menos 70. Por lo tanto, I2, vean que la I2 nos dio negativo. Y piensen en el video anterior lo que les dije cuando una corriente da negativa. Acuérdense del video anterior, del ejercicio que resolví explicando las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces me queda que la corriente I2 es menos 77, menos 70, perdón, partido 77 amperes, o si lo quieren expresar en algunos decimales, eso sería igual aproximadamente, miren, son menos 0,9 amperes, ¿no? Menos 0,90 periódico, ¿no? El 90 es periódico. ¿Ya? Entonces me queda 70 partido 77, vamos a verificar de nuevo, perfecto. Entonces, esta es la corriente I2. ¿Ya? Entonces, esta corriente quiere decir que no va en este sentido, sino va en sentido contrario, ¿ya? Pero como hicimos el ejercicio anterior, vamos a seguir trabajando con su signo negativo, ¿no? Si yo coloqué 0,90, si ustedes quieren colocar otro par de decimales, 0,9090, no hay problema. Ya a veces acostumbro a trabajar hasta con 4 decimales. Muy bien, entonces vamos a tomar la ecuación de acá, vamos a tomar esta que estoy señalando acá, y voy a despejar la I1. Entonces me queda 6 y 1 menos 5 y 2 igual a 10. Por lo tanto, 6 y 1 es igual a 10 más 5 y 2. Por lo tanto, el I1 es igual a 10 más 5 y 2 partido 6. Por lo tanto, I1, ¿no es cierto? I1 va a ser igual a 10 más 5 por el I2, que el I2 es menos 0,90, casi 1, en todo caso. Aproximadamente 1, ¿no? Entonces,
Eso dividido 6. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el I1, ¿cuánto sería? Vamos a hacer un espacio por acá y seguimos, ¿no? Para llevar un orden. El I1, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a nuestra calculadora. Hagan esto primero, lo que les dé acá, 10, más esto que obviamente va a ser negativo, ¿no? 5 por menos 0,90, ¿no es cierto? 10 más eso es igual a 5,5 partido 6, eso es igual a 0,917 aproximado, ¿no? Esto es aproximado, voy a escribirlo y me gusta escribir esto es aproximado, ¿no? Porque el resultado es 0,916666, yo lo voy a aproximar a 0,917 amperes, ¿cierto? Y ahí tengo el valor de I1, que en todo caso no nos hace falta, ¿eh? Pero yo lo calculé para resolver todo el circuito, ¿ya? Porque necesitamos el voltaje acá, y para calcular el voltaje acá solamente me hacía falta I2, porque esta ya la conozco, ¿no es cierto? Porque el voltaje acá es 10, acá lo tenemos, es 10 por esta corriente más esta corriente, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo la I1 y tengo la I2, acá están, las dos corrientes de malla. Entonces, antes de seguir, ustedes quieren saber si lo que hicieron está bien o está mal, dudamos, eso es normal, ¿no es cierto? Dudar sobre todo en un examen donde estamos contra el tiempo, en una evaluación, ¿no es cierto? Donde estamos contra el tiempo, es normal a veces dudar. Entonces, si ustedes quieren saber si lo que hicieron está bien, reemplacen la I1 y la I2 en las ecuaciones de malla, en estas que están acá, y se tiene que cumplir esto. Obviamente, como estamos con decimales, como les mencioné en el video anterior, no va a dar exactamente igual. Si yo reemplazo la I1 acá y la I2 acá, puede que me dé 9,7 igual a 10, o 9,8 igual a 10, quizás. Pero no va a dar exactamente igual a 10, ¿ya? Recuerden, porque estamos trabajando con decimales. Ahora, si yo trabajo con las fracciones, ahí sí, me va esto, cuando lo coloco aquí en fracciones, me va a quedar que esta operación va a ser 10 igual a 10, por supuesto, ¿no? De igual manera que abajo. Y esa es una manera de ir sabiendo si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Perfecto, entonces vamos a terminar el ejercicio. Entonces V0 es igual a ¿cuánto? Es igual a, vámonos para acá de nuevo, me vengo con mi pizarrita para acá, entonces sería 10 por esta corriente más esta, que es este que está acá, ¿no es cierto? Recuerden que el voltaje que pasa por acá tiene un poco de esta corriente y un poco de esta, entonces sería I2 más 2, y la I2 ya la tengo, la I2 es menos 0,90, es decir, 10 por menos 0,90 más 2. Por lo tanto, el voltaje V0 aproximadamente, ¿cuánto sería? Sería menos 0,90, ¿no es cierto? Más 2, bueno, eso es prácticamente 1, ¿no? Esto es un menos, ya no se confundan, eso es 1,1. Por 10, eso es obviamente 11, ¿no? Esto es 11 voltios aproximadamente. ¿Ya? Entonces el voltaje, ¿ya? El voltaje que hay en esta resistencia es de 11 voltios, y es el mismo voltaje en la fuente, fíjese que están en paralelo. El voltaje que está suministrando esta fuente es de 11 voltios, que es el mismo que está cayendo acá. ¿Ya? Y así pueden calcular el voltaje acá, pueden calcular qué potencia suministra esta fuente, pueden calcular qué potencia suministra esta fuente, por ejemplo, para seguir sacándole un poquito, sacándole punta a este ejercicio. Vamos a calcular las potencias que suministran las dos fuentes. Entonces, esta fuente es una fuente de voltaje de 10 voltios y esta fuente es una fuente de corriente de 2 amperes, y por lo tanto, la potencia será igual al voltaje por la corriente. En el caso de la fuente de 10 voltios, bueno, será igual, la potencia de la fuente de 10 voltios será el voltaje de la fuente, que son 10, por la corriente que está suministrando la fuente. Vámonos para acá, por la corriente I1, que es la que pasa por esta fuente, en todo caso es la que suministra. Y la I1, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,917. ¿Y eso es igual a cuánto? Bueno, eso es, ahí está, ¿no? Eso es 9,1, ¿no? Eso es 9,17 vatios. Entonces la fuente de 10 voltios está suministrando 9,17 vatios. ¿Y cuánto suministra la fuente de corriente de 2 amperes? Bueno, la potencia
de la fuente de 2 amperes será el voltaje de la fuente, que son los 11 voltios, fíjense, como les explicaba acá, esta resistencia está en paralelo con esta, por lo tanto el voltaje acá que es 11 es el mismo de esta fuente, que son los 11 voltios, ¿no es cierto? Los 11 voltios por la corriente de la fuente, que son 2, es decir, 22 vatios. Entonces, cada una de ellas, tanto la de 10 como la de 2 amperes, la de 10 voltios como la de 2 amperes, están suministrando 9,17 y 22 vatios respectivamente. ¿Dónde se consume esta energía? Bueno, esa energía se está consumiendo en las resistencias del circuito, ¿ya? Que de ahí sale un principio muy bonito y que es muy útil en la ingeniería, que yo se los voy a mencionar en este mismo curso para que lo tengan claro, que, que siempre los profesores lo mencionan, que es el principio de equilibrio energético, ¿no? La energía que suministran las fuentes se tiene que consumir en las cargas del circuito, que en este caso son las resistencias. Y es un principio que utilizamos, y ustedes se van a dar cuenta, en el área de proyectos, por ejemplo, cuando en los que estudian ingeniería o técnico que hagan algún curso de proyectos, uno siempre proyecta una cantidad de energía y esa cantidad de energía se tiene que consumir en una carga. Entonces, ¿qué pasa? Que si entre mis dos fuentes me están suministrando esto más esto, es decir, 9,17 más 22, eso se tiene que distribuir entre todas las resistencias del circuito. Entonces, el principio de equilibrio energético me dice que la sumatoria de las potencias que se están entregando tiene que ser aproximadamente igual a la sumatoria de las potencias que se están consumiendo. ¿Y dónde se están consumiendo? En cada una de estas resistencias. Y más adelante podemos hacer algún ejemplo para que vean de qué trata, ¿no? Pero ahí les dejo ese adelanto para que tengan una idea, ¿no? Pues bien, aquí tienen este ejercicio, ¿no? Este primer ejercicio aplicando las técnicas de análisis de malla, vean que empecé un poco más ya con un ejercicio aplicando el análisis de malla, porque ya tenemos previo, ya tenemos la teoría de lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Vamos a plantear uno más con una fuente dependiente para que vean cómo se abordan los circuitos con fuentes dependientes. Ojo, para aquellos que sus profesores se los pasen en clase, ¿no? De eso va a depender del profesor, como les dije, o del descriptor del curso. En todo caso, hay profesores que no abordan circuitos con fuentes dependientes y otros que sí. Bueno, yo les voy a dejar uno por si a alguno les interesa, ¿vale? Muy bien, espero que les haya gustado este ejercicio, ¿no es cierto? Regálenme un like, déjenme sus comentarios, compartan con aquellos que ustedes creen que les pueda hacer utilidad y nos estamos viendo en otro próximo video. Que estén bien.